enseñarnos a eso, ¿no? O sea, a estar repasando, poner atención a las clases. Si yo pongo atención a las clases, a lo mejor no va a ser necesario que repase, ¿no? O va a ser muy mínimo. Sí, pero sí tenemos que repasar. Ahora, otra de las cuestiones, sí hay que hacer las cosas como son, por favor, los exámenes, sobre todo en esta unidad, sí les pido que lo hagan como uno les explica. Sí, porque hacerlo de otra manera es, pues, hacerlo mal, ¿sí? Es hacerlo mal y sobre todo, pues sí les pido por favor que nos pongamos a estudiar porque, pues, tenemos que aprender, ¿no? Esa es la finalidad de todo esto, aprender. No es pasar las materias, o sea, el acreditar una materia se viene por añadidura, no al revés, pasar materia y aprender nada. O sea, eso es prácticamente un sofisma, ¿no? Es una contradicción. Entonces, pues, si yo me pongo a estudiar, voy a sacar buenas calificaciones. Si no me pongo a estudiar, pues no voy a sacar buenas calificaciones. Esa es la cuestión. Bien, vamos entonces a entrar con esta parte que se llama superficies cuadráticas. Ya comentamos que esta es la forma general de las superficies cuadráticas en R3. Y, bueno, pues puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser superficies que hacerlo a mano es muy complicado, prácticamente, salvo algunas superficies sencillitas sí podemos hacerlas a mano, pero obviamente son bosquejos, no van a ser gráficas como las de R2, porque aquí ya son 3 variables, ¿no? Bueno, 2 variables independientes y una dependiente. Entonces la forma en cómo trazamos superficies cuadráticas, que ya dijimos que se llaman así, porque el grado máximo de las variables, que las variables pueden tener son segundo grado. Si yo, por ejemplo, no tuviera estos términos, que son cuadráticos, y tuviera estos, pues esto es un plano, ¿verdad? Es decir, el plano viene siendo una superficie polinomial, por así decirlo, de primer grado en R3. Eso es un plano. ¿Sí? Entonces, pues bueno, cuando yo tengo términos cuadráticos, recuerden que estos son términos cuadráticos puros con respecto a una variable. Estos son términos cuadráticos brutos. ¿Por qué brutos? Porque si se fijan, yo tengo el producto de 2 variables de primer grado, entonces eso me da un grado bruto, o sea, total, de segundo grado. Sí, estos son términos cuadráticos, pero con 2 variables. Bien. Las superficies cuadráticas están muy relacionadas con las cónicas. Esto ya lo platicamos la clase de ayer. Recuerden que las cónicas son la circunferencia, son la parábola, la elipse, la hipérbola y nada más. Esas son las cónicas. Se llaman así porque se obtienen a partir de cortes que realizamos con los conos. Y las superficies, las cónicas, pues son fáciles de graficar. De hecho, prácticamente todo el curso de geometría analítica de la prepa, 3/4 partes, más o menos, de ese curso, pues se relaciona con las cónicas, sus gráficas, y se analiza, por ejemplo, la forma ordinaria y la forma general, ¿no? Se analiza, por ejemplo, también cuando el punto notable es el origen o cuando es otro punto, h, k. Recordemos que cada cónica tiene su correspondiente punto notable. Por ejemplo, en el caso de la circunferencia, pues es el centro. En el caso de la parábola es el vértice, aunque también tenemos el foco, ¿sí? Aunque también tenemos el foco. En el caso de la hipérbola, perdón, de la elipse y de la hipérbola, tenemos vértices y también tenemos focos, incluso también tenemos centro. De hecho, prácticamente es más importante el centro, ¿sí? En lo que viene siendo la elipse y la hipérbola, porque
Una vez conociendo el centro y conociendo la famosa excentricidad, somos capaces de determinar las coordenadas de los focos y de los vértices de dichas cónicas. ¿Cómo vamos entonces a graficar superficies cuadráticas? Bueno, pues es difícil hacerlo, eso hay que decirlo. Entonces, la manera es bosquejar, ¿sí? Bosquejar. Hacer una descripción del comportamiento de la superficie. Y una forma de hacerlo es analizando el comportamiento de la superficie con relación a un plano. Recuerden que en R3, en el espacio, pues tenemos tres planos, que son el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos tres planos, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, si yo analizo el comportamiento de la superficie con respecto a un plano, por ejemplo, con respecto al plano XY, significa que voy a perder de vista el comportamiento de una variable. Y de hecho, la variable que pierdo en un momento dado, por así decirlo, entre comillas, pierdo, es la correspondiente a la que no corresponde al plano. Por ejemplo, a ver, es que están toquito que la puerta, pues, hombre. ¿Cómo ven a los muchachos estos? A ver, vean, aquí, si se fijan, tengo el plano YZ. Este es el plano XZ y este es el plano XY. En el plano XZ, le doy valores constantes a X, porque a X no la veo. De hecho, el eje X sería perpendicular al plano y pasaría por el origen. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Estaría aquí en el origen. Lo vería como un punto, porque estoy viendo perpendicularmente sobre el plano. ¿No oigo? Sí, profe. Entonces, si se fijan, estos valores se los estoy dando a X. Los estoy sustituyendo en la superficie. Y obviamente lo que voy a obtener va a ser una cónica. En este caso, obtengo parábolas. Y entonces, grafico esas parábolas para valores constantes de esa variable con respecto a la cual estoy analizando, que sería X. ¿Sí? Y luego lo voy a hacer con respecto a la otra variable, por ejemplo, con respecto a Y. Bueno, pues si entonces ahora yo le voy a dar valores a Y, valores constantes, obviamente, pues voy a analizar el comportamiento de la función con respecto al plano XZ. ¿Sí? Entonces, vean, si yo le doy a Y igual a 0, obtengo esta parábola. Si le doy a Y el valor de más menos 1, obtengo esta parábola de aquí. Si le doy el valor de más menos 2, obtengo esta parábola. ¿Por qué aquí le puedo dar más menos? Porque esa variable con respecto a la cual estoy bosquejando está elevada al cuadrado. Entonces da lo mismo si la considero como positiva o negativa. ¿Se entiende esto, creo, no? ¿Oigo? Sí. Bien. Sí, Ahora, profe. si ahora bosquejo con respecto al plano XY, le voy a dar valores constantes a Z. ¿Sí? Y entonces, si yo le doy valores constantes a Z, voy a obtener hipérbolas. Por eso aquí tengo hipérbolas. A ver, va de nuevo. Si yo le doy valores constantes a X, obtengo parábola. Parábola hacia arriba. Ahí está. Si le doy valores constantes a Y, siguen siendo parábolas, pero ahora abiertas hacia abajo. ¿Sí se fijan, no? Todo esto es geometría analítica, por eso les pedí que lo estudiaran. Y si no entienden esta unidad, se les van a complicar las otras. ¿Vale? Vengo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Entendido? Tan bueno. Órale, pues, pero no me estén dando el avión. Luego, si yo le doy valores constantes a Z, voy a obtener hipérbolas. Entonces ahí están, son cónicas porque son superficies cuadráticas, por eso es importante
que repasemos bien esos conceptos que ya debemos manejar. Ahora, estas líneas que básicamente son trazas, podemos llamarles trazas de la superficie con respecto a planos paralelos al plano YZ. ¿Por qué planos paralelos al YZ? Porque si yo hago X igual a 0, entonces eso es el plano X igual a 0, que viene siendo el plano YZ. Y aquí está de hecho. ¿Sí lo ven, verdad? Este es el plano XZ, que es cuando X vale 0. Si ahora a X le doy más menos 1, eso son dos planos paralelos al plano YZ. Obviamente uno con más y otro con menos. Y entonces, si se fijan, estas líneas vienen siendo la intersección de la superficie con respecto a esos planos. Lo mismo va a suceder con respecto al plano XZ y con respecto al plano YZ. Vean, son intersecciones de la superficie con planos paralelos a dichos planos coordenados. Por lo tanto, esto ya me permite bosquejar la superficie. Puedo darme cuenta, por ejemplo, que aquí pues es una serie de parábolas de este modo. Aquí son hipérbolas, que incluso cambian de sentido. Aquí son parábolas. Y luego yo puedo concentrar o sintetizar toda esa información en una sola gráfica que correspondería a la de la superficie. Y en este caso, pues vería yo que esa superficie es esta cosa que es un poquito rara, pero que más adelante vamos a ver que se llama paraboloide hiperbólico. A ver, por ahí se está escuchando ruido. Bien. Ok. Vean, aquí tenemos otra superficie. Vean, la superficie es esta. Entonces, fíjense bien, si yo analizo el plano XY, significa que le voy a dar valores constantes a Z. Esto va a ser constante. ¿Qué voy a tener? Elipse. Esto es una elipse. Es decir, en el plano XY tengo elipses. Y vean, plano XY, elipses. ¿Sí se fijan? No oigo. Sí, profe. Si yo analizo ahora el plano YZ, esto va a ser constante. Y entonces esto es una hipérbola. Vean, hipérbola, 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 hipérbola. ¿Sí? El plano que dijimos, YZ. Mira, aquí está la hipérbola. ¿Sí? Si ahora consideramos el plano XZ, esto va a ser constante y seguimos teniendo hipérbola. XZ, hipérbola, hipérbola acá. ¿Sí? Eso ahorita lo vamos a analizar. Bien. Y tenemos esta tablita, la cual yo les recomiendo que, por favor, pues le saquen una fotito, ¿verdad? Una fotito para que la tengan allí, luego a la mano, porque vamos a utilizar mucho esta tabla. Si se fijan, aquí vienen las superficies cuadráticas, las principales. Y digo las principales porque de estas pueden surgir variantes, y ahorita vamos a explicar cuáles vienen siendo esas variantes. Por ejemplo, este es un elipsoide. Vean, si ustedes recuerdan su clase de geometría analítica, insisto, vayan desempolvando el libro de geometría analítica para que se den el gusto de recordar las maravillas que vivieron con esa materia que era genial. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Una cosa que disfrutábamos. Es más, hasta en nuestro cuarto poníamos
la fotito de Descartes y lo poníamos así con los lentecitos negros, ¿sí o no? No, yo no, profe. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, entonces? ¿Cómo ven ahí el ingeniero? Pues a lo mejor lo ponía con otro tipo de No se la lentes. sabe. Pero la mayoría lo ponía así, sí o no, así como su carita, así como 3/4, y los ojitos negros así de que era el mero jefe, ¿sí o no? Así esa, sí se han fijado ese meme, ¿no? Cuando, por ejemplo, están en una discusión y de repente uno pues, se la mata al otro y empieza ahí con la musiquilla esa, la de, ¡guau, guau, no! Algo así, ¿no? Y lo ponen ahí con los lentecillos. ¿Se han fijado? Ah, sí, Sí, profe. profe. Uy, O sea, así ponen la fotito de Descartes en el cuarto, ¿sí o no? Ahí está. Claro, ya después entran a la de cálculo y ponen ahí la de Newton y cosas de esas, ¿verdad? Pues sí, pues que si no, le va a parecer museo esa cosa, ¿no? Sí, luego hasta lo terminan viendo raro a uno. Sí, ¿verdad? Ya luego uno quiere andar ahí con pelucas blancas y para imitar ahí a esos cuates, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces, si, fíjense bien, si A, B y C son iguales, esto se convierte en una esfera. Es decir, una esfera es un elipsoide cuyos semiejes, acuérdense, estas letras se llaman semiejes, son todos iguales. Esta que tenemos aquí es un cono, vean, esta es la estructura matemática de un cono, y el cono puede ser circular o puede ser elíptico. Si A y B son iguales, va a ser circular. Si son diferentes, va a ser elíptico. ¿Por qué? Porque esto corresponde al espejo. Vean cómo es el plano XY. Entonces vean, el plano XY, si se fijan que es el que determina el espejo, ¿verdad? Esto puede ser una circunferencia o puede ser un elipse, dependiendo de los valores de la constante. Acá tenemos un paraboloide elíptico. Vean. ¿Por qué paraboloide elíptico? Porque si se fijan, tenemos combinación de parábola y elipse. Si se fijan que es como un clon, ¿sí o no? Luego. Sí, profe. Dice, profe. Entonces, este paraboloide elíptico, fíjense, aquí ya está diciendo que es elíptico, pero puede también ser un paraboloide circular. Eso va a depender de estos coeficientes de los semiejes. Si los semiejes A y B son iguales, no va a ser paraboloide elíptico, va a ser un paraboloide circular. El espejo va a ser una circunferencia. Lo mismo tenemos en el hiperboloide de una hoja. Vean cómo tenemos, aquí tenemos elipse y aquí tenemos parábola, y sin esto es parábola. Perdón, a ver, miento, va de nuevo. Elipse, hipérbola, y si no le pongo esto, hipérbola. Por eso se llama hiperboloide de una hoja. Y el espejo puede también ser circular o puede ser elíptico, dependiendo de los semiejes. Si son iguales, va a ser circular. Si son diferentes, va a ser elíptico. Y bueno, tenemos este que es el paraboloide hiperbólico. ¿Por qué paraboloide hiperbólico? Porque si se fijan, esto es parábola. Sin esto es parábola. Y sin esto es hipérbola. Entonces, si se fijan que estas superficies cuadráticas como que son clon de las cónicas, ¿sí o no? Ya, miren, ya ahorita está pasando algo que me supuse. Empecé a escuchar a alguien que no pudo contener el llanto. Y es que sí, uno se queda y dice, ya no voy a ver geometría analítica, ya se acabó la prepa, ya no voy a volver a ver geometría analítica. ¿Y qué pasa? Que ahorita vuelves a ver
estos cuates como la parábola y la circunferencia. Y eso te llena de alegría, ¿sí o no? Por eso como que ahí se escuchó un sollozo, ¿no? Pues es que es esa alegría, sí, pues es que era muy padre esa materia, ¿sí o no? Y qué bueno que la vamos a poder volver a ver. Sí, profe. ¿Ah? Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, el hiperboloide de 2 hojas. Vean. Lo mismo también puede ser circular o puede ser elíptico estos espejos. Eso va a depender de los semiejes A y B. Bien. Ahora, esta tablita, fíjense bien, esta la van a poder sacar en el examen, pero solamente para que te ayudes y puedas construir correctamente la superficie. Tenemos que hacer todo este análisis que está acá. Si yo no hago este análisis y nada más quiero sacar la superficie con esto, no va a valer el ejercicio. Tengo que bosquejar. ¿Sale? Claro que ya cuando hago este análisis, entonces miren, vean, hagan de cuenta que me pone el examen esto, ¿no? Entonces hago mi bosquejo y luego que ya para hacer esta reconstrucción, pues es un poquito complicado, pero ya después me voy a la tablita y digo, es esta, con C, A y B igual a 1. Entonces es un paraboloide hiperbólico. Y aquí está como que ya lo dibujo, ¿verdad? Es como nada más ayuda, ¿sí o no? Sí, ¿no? Como una referencia visual. ¿Sí, verdad? Sí, se ve que lo difícil va a ser dibujarlo. Sí, no, por eso, o sea, pero ya con una tablita ya te ayudas. Ahora, estas superficies cuadráticas tienen aplicación muy importante en ingeniería, en tecnología, pues en muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Aquí estamos viendo algunas aplicaciones. Por ejemplo, esta es la famosa antena parabólica, que si ustedes se fijan viene siendo un paraboloide hiperbólico circular. Perdón, es un paraboloide, disculpen, yo les dije paraboloide hiperbólico, no miento. Es un paraboloide circular porque el espejo viene siendo círculos, ¿sí o no? Ahora, este tipo de superficies, el paraboloide circular, pues vean, o sea, la aplicación, ¿no? La antena parabólica, yo creo que nos queda claro a todos que la antena parabólica, pues es un diseño que sin él prácticamente serían imposibles, por ejemplo, las telecomunicaciones. O sería imposible, por ejemplo, el obtener fuentes de luz potentes. ¿Sí saben por qué, no? ¿Sí o no? No, profe. No, profe. No, profe, ¿por qué? A ver, ¿qué característica tiene la parábola? ¿Qué característica tiene la parábola? Pregunto. Cuando ustedes llevaron geometría analítica, les daban la definición de circunferencia, de parábola, de elipse. Por ejemplo, la definición de circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos, cuya distancia a un punto fijo es constante. El punto fijo se llama centro y dicha distancia se llama radio. El de la parábola era el lugar geométrico de todos los puntos, tales que su distancia a un punto fijo es la misma que su distancia a una recta. El punto fijo se llama foco y la recta se llama directriz. ¿Sí o no? El de la elipse era el lugar geométrico de todos los puntos, tales que su distancia a dos puntos fijos es siempre la misma. Y esos puntos se llaman focos. Todo eso lo vieron.
¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Yo sé que quedaron impactados cuando lo vieron, pero, y eso les causa a veces así como que a lo mejor a veces como que psicológicamente no recordarlo porque eso implicaría estallar en júbilo. ¿Sí o no? Un poquillo, profe, sí. Ahorita que lo estaba mencionando dije, wow, Mira, hace sí, tanto tiempo que no lo escucho. hasta se escucharon ahorita los pajaritos ahí que te estaban volando así. Sí. ¿Escucharon los pajaritos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Hasta empezaron ahí como que, ¿sí? O sea, sí se entiende, ¿no? Pero de todas maneras no hay que cerrarse, ¿no? O sea, hay que sacarlo. ¿No? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, por ejemplo, ya dijimos lo que era una parábola. Es el lugar geométrico de todos los puntos tales que su distancia a un punto fijo es la misma que su distancia a una recta. B. Esta distancia es igual a esta. 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 Esta distancia igual a esta. Este punto se llama foco. Y nosotros, de forma inapropiada, llamamos foco a lo que nos produce luz. ¿Por qué? Pues porque en un inicio las lámparas, ¿verdad? Las lámparas tienen una fuente de luz que es una vela o es una llama de cierto combustible, ¿verdad? Así fue en el siglo XVIII hasta el advenimiento de la electricidad, cuando Edison inventa la bombilla eléctrica. El nombre correcto es bombilla eléctrica, no es foco. Entonces, si bien ya antes del invento de Edison se había descubierto que es conveniente colocar un lente de forma parabólica en cierta parte de la fuente luminosa, de tal suerte que la fuente luminosa debe de ser colocada en el foco de la parábola. Es decir, este espejo es parabólico. ¿Para qué? Para que la fuente de luz, que puede ser una vela, puede ser una llama de quinqué, una llama que funciona con gas o con petróleo, sea colocada en el foco de la parábola para que aplicando las leyes de la reflexión de la luz, donde una de ellas nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y aparte, asumiendo el hecho de esta propiedad geométrica de la parábola, todos los rayos que emita la luz, por la ley de la reflexión de la luz, tengan el mismo ángulo de reflexión y de esa forma toda esa luminosidad que se da de este lado pueda reflejarse hacia afuera. Para lograr eso, para lograr la máxima potencia luminosa, esa fuente de luz tiene que ser colocada exactamente en el foco de la parábola para que se apliquen las leyes de la reflexión de la luz y esa característica geométrica que la hace única y tengas la luminosidad máxima. Si yo no coloco la fuente luminosa en el foco de la parábola, no voy a tener la máxima luminosidad. Y eso lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en su coche. Los faros de los coches tienen esa forma parabólica atrás y el foco, bueno, la bombilla, la tienen así, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Me han fijado? Sí, profe. Y Sí. el espejo es parabólico.
Si ustedes, por ejemplo, la bombilla, porque el nombre correcto es bombilla, la colocan, ya sea un poco más adelante o un poco más atrás que el foco, van a ver en la noche que su coche es poca luz. ¿Sí o no? Van a decir así como que caray, como que pues este brilla más que este. Oye, pero es que le acabo de cambiar el foquito, la bombilla, pues, y estoy viendo que se ve como que menos luz acá. Pues sí, ¿por qué? Pues porque no lo colocaste bien en el foco. Si tú lo colocas bien en el foco, entonces sí ya vas a ver que te está reflejando la totalidad de la luz. ¿Sí sabían eso o no? No, no sabía. No, la verdad no. No, profe. Bueno, pues ya lo saben. Ahora, lo mismo pasa en las antenas parabólicas. Las antenas parabólicas tienen un receptor, ¿sí? Y las antenas parabólicas, obviamente, lo que hacen es captar señales de telecomunicaciones en una determinada superficie, y toda esa recepción en esa superficie la concentran en el foco, en su foco de la parábola, del espejo de la antena. Bueno, en este caso no es espejo, pero se da esa reflexión electromagnética. Si yo ese receptor no lo pongo en el foco, no voy a ver bien, voy a ver ruido. En cambio, si lo coloco exactamente al receptor en el foco, pues voy a ver la tele bien a todo dar. Me va a llegar toda la información bien padre. Pero si lo muevo poquito, ya empieza a meter ruido. ¿Se han fijado o no? Sí, profe. Lo mismo está, por ejemplo, con los estos. Actualmente ya ven que se está utilizando muchas tecnologías alternativas para generar electricidad, y una de esas fuentes alternativas pues es la solar. De hecho, pues sí, yo veo bueno que se apueste por esas tecnologías alternativas. Sin embargo, pues a veces tienen sus contras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la solar, pues obviamente se necesita que esté despejado el cielo, ¿verdad? Que no haya mucha nubosidad. Obviamente por la noche, pues prácticamente no puedo generar electricidad. Va a haber estaciones del año en las cuales voy a generar la máxima energía. Espérenme. Voy a generar no les estoy presentando, ¿verdad? No. No, profe. No, profe. Máxima energía. ¿Por qué? Porque pues son estaciones o son meses donde está muy despejado. Por ejemplo, en verano, primavera, verano, ya cuando empieza más o menos el otoño, pues ya empiezan las lluvias a finales de verano, empieza a haber los días más cortos, ¿verdad? Entre comillas. Y esa es una de las desventajas que tienen las tecnologías alternativas. Pero, por ejemplo, en el caso de la energía luminosa, no sé si se han fijado, hay una central generadora de electricidad a partir de la luz en Francia, donde prácticamente es un área muy grande sobre la cual se han colocado celdas fotoeléctricas, pero están colocadas de tal manera que exista un foco para que se dé la máxima captación de energía de la luz. Aunque ahí, por ejemplo, no hay un foco físico, sí tienen que seguir, por ejemplo, la colocación de todos esos espejos, esa estructura. Ahora, también hay otro tipo de instrumentos muy avanzados, incluso muy grandes, que son los hornos solares a partir de la luz del sol. No sé si vieron, hay una película de James Bond donde están precisamente en una especie como generador de calor, que tiene esa forma parabólica.
todos los rayos del sol se concentran en un punto y olvídense, ¿no? Eso genera temperaturas de miles de grados centígrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la luz del sol que llega en ese espejo gigante se concentra en el foco. No sé si vieron por ahí, no me acuerdo qué película es. Está ahí el James Bond, ¿no? Y creo que es la de... No me acuerdo. Bueno, eran las películas buenas de James Bond, ¿no? Pero no sé si entonces sí se entienda esta cuestión. Entonces, por eso es que son importantes las antenas parabólicas. No oigo. ¿No oigo? Sí, profe. Bueno, pues vamos a continuar. Mira. Ah, no, esto no es. Aquí, por ejemplo, tenemos que esto es muy común. Sí las hemos visto, son torres de enfriamiento en centrales nucleoeléctricas. No está compartiendo. Ah, sí, sí. Perdón. Sí, no estábamos compartiendo. Estas otras, por ejemplo, estructuras son las torres de enfriamiento en una central nucleoeléctrica y obviamente tienen la forma del hiperboloide de una hoja, ¿sí? Hiperboloide de una hoja, vean. Acá está, hiperboloide de una hoja, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, estos tornillos que son cónicos o son también hiperboloides. Tienen forma hiperboloide algunos y son, pues, engranes muy especializados, ¿no? Engranes muy especializados, como tipo cardán o de movimiento universal, ¿no? Bien, pues vamos a empezar con los ejercicios, faltan 4 minutillos, yo creo que sí alcanzamos a hacernos uno. Escójanlo del 3 al 8. Sale. Yo creo que empezando con el 3, uno simplón para irnos adaptando. Ya, hombre, pues agarren, atásquense ustedes. ¿Para qué se les da tanta ahí? ¿Ese quieren? ¿El 3? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. de hecho no está tan sencillo, ¿eh? O sea, sí está interesante. A ver, si se fijan, dice, describe y representa la superficie. ¿Sale? Dítenmela. Y cuadrada ¿Sí? más 4z cuadrada igual a 4. Bien. Vamos a ver. Fíjense bien. ¿Qué es esto? Bueno, primero que nada, tengo las variables y y z. Eso significa que no es R2, es R3, porque tengo la z. Si tuviera yo X y Y, pensaría que es R2, pero aún así estamos ya analizando superficies. Bien, no tengo a X, tengo pura Y y pura Z. Eso significa que voy a graficar sobre el plano YZ. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Muy fácil y muy rápido, porque voy a aplicar mis conocimientos de geometría analítica. Y como fue una materia que yo amé cuando era yo un estudiante de preparatoria, me causa mucha alegría recordarlo, ¿sí o no? ¿Esto qué es? Esto, si yo me acuerdo, se parece a esto. Y esto es una elipse. Claro que aquí no tengo X, pero no importa, va a ser una elipse sobre Y y Z. Ahora, esto se llama forma
ordinaria. Ya lo dijimos. Esto pensaríamos que está en forma general. Hay que pasarlo a la forma ordinaria. ¿Qué hago? Bueno, primero que nada, esto tiene que ser un 1. Para convertir eso en 1, pues tengo que dividir todo entre 4. No oigo. Y ya está. Ya tiene esta forma. Ahora, yo me acuerdo que el número, los coeficientes que dividen a las variables son los semiejes. Son los semiejes que están elevados al cuadrado. A siempre es el semieje mayor y B el menor. Por lo tanto, el semieje mayor, que es A, va a valer 2 y el semieje menor va a valer 1. Y el semieje mayor está sobre Y. Y el semieje menor sobre Z. Por lo tanto, va a ser una elipse horizontal. El centro es el origen. ¿Por qué? Pues porque me acuerdo que ahí no hay ningún desplazamiento. Entonces, la gráfica va a ser así. El centro es el origen. Semieje mayor A sobre Y vale 2. Entonces son 2 para allá y 2 para acá, porque es sobre Y. Y el menor es 1 sobre Z. 1 para arriba y 1 para abajo. Oigo. ¿Eh? Sí, profe, sí. Entonces, ya de esa forma, mira, ya puedo construir mi elipse y ya está. Pero esto no es en el plano. Esto es en R3. ¿Qué onda con X? Pues no tengo X. Si no tengo X y estoy en R3, significa que toma cualquier número real. Pero ¿dónde está X aquí? X está aquí. Es este eje, que como es perpendicular al plano, lo veo como si fuera un punto. Pero si yo muevo un poquito, esto lo voy a ver así. Bueno, que esto ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Entonces, ponemos la graduación. Obviamente aquí ponemos auxiliares. Y acá también. Y entonces, esta elipse que estoy viendo así, aquí va a ser esta. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Va a ser así. Y entonces, como X puede tomar cualquier valor, X se va para allá, para acá, para acá, para acá, para acá. Es decir, va a ser un cilindro elíptico. ¿Sí están de acuerdo? Lo voy a ver así. ¿Sí están de acuerdo que lo voy a ver de esta forma? Sí, profe. Como si fuera un escape de coche. No. Sí, profe. Hasta me estoy acordando de la canción de Lizzie Lider. ¿Sí han escuchado la canción de Lizzie Lider? ¿De John Travolta? No, profe. ¿Cómo va? La que cantó en Vaselina, esa la de Lizzie Lider. Cuando está con sus cuates en el taller. Ahí luego se las pongo. Para que sepan. Bien, ¿sí o no? Es un cilindro elíptico. No oigo. Oigo. Sí, profe. Bien. Vamos a dejarle aquí preguntas, dudas. ¿No? No, deme chance de que lo analice. Bien. Bueno, pues si no hay preguntas, dudas, nos vemos Dios mediante el día de mañana. Que pasen buena noche. Igualmente. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego, profe, gracias. Que descanse. Nos vemos.